¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con nuestra serie de videos de clasificación para el Mundial de Qatar 2022 y hoy tengo el gusto de presentarles a un grandísimo periodista y además un gran amigo, que es Humberto Jara, un destacadísimo periodista. Si yo digo peruano me quedo corto, es un destacadísimo periodista latinoamericano, autor de bestsellers, también director de 11.p, que les recomiendo muchísimo y donde tengo el gusto de colaborar también gracias a la generosidad de Humberto. Y es un periodista, como les decía, de una gran cantidad de investigaciones, no solo de fútbol, sino de política, de todo, de actualidad. Así que bueno, Humberto, muchísimas gracias por estar aquí conmigo en este video que hacemos de la previa de cada partido que juega la selección argentina contra otras selecciones, y para eso siempre lo que hacemos es destacar y poder hablar con los principales periodistas de estos países que tienen la representación que juega contra Argentina. Así que muchísimas gracias. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Todo, muchas gracias. Un gusto estar contigo. Un amigo de tanto tiempo, pero además un extraordinario periodista. Así que gracias por esta comunicación. Muy bien, Humberto, y lo primero que quiero preguntarte es cómo llega la selección peruana a este partido contra Argentina en Lima, porque es un poco extraño ver que después de algunos éxitos tan importantes que tuvo Ricardo Gareca, no ha sumado muchos puntos y no sé cuál es el clima ahora que hay alrededor de esta selección. Sí, después del partido con Chile, la derrota con Chile, digamos, el clima ha empezado a mostrar ya algo que en el ciclo de Gareca último no existía. Ciertas críticas y ciertas preguntas sobre el funcionamiento del seleccionado peruano. Eh, Quizá desde nuestra perspectiva, lo primero que está resaltando es que es un equipo que está cometiendo demasiados errores. Un equipo que en el primer partido con Paraguay pudo traer 3 puntos y trajo un empate por errores de los propios jugadores. Contra Brasil ocurrió otro tanto, si bien se cuestionó mucho al árbitro Bascuñán como supuesto autor de esa derrota, si uno ve con la cabeza fría, fueron 3 errores y 3 goles de Brasil. Entonces, esa tendencia al error se vio ayer, nuevamente replicada. Entonces, ya empieza ahí a surgir la pregunta de qué puede estar ocurriendo. Muy bien, muy bien. Y es muy interesante esto porque uno piensa en Gareca y en un trabajo a largo plazo, porque bueno, Gareca después de Tavares y de Tablés Tite es otro de los técnicos más longevos en Sudamérica, ¿no? El que lleva más tiempo trabajando con una cierta coherencia. Sí hubo en el medio un cambio institucional importante en la Federación Peruana, pero te pregunto también esto, que es una pregunta un poco molesta para hacer, porque a mí desde lo periodístico casi siempre me molesta hacerla en general también en el fútbol argentino. ¿Corre algún riesgo, Gareca, si, por ejemplo, Perú no tuviera un buen resultado contra Argentina en el próximo partido? ¿O es muy aventurado decirlo? No, riesgo no va a correr si es que terminamos, por ejemplo, en estas 2 primeras fechas cosechando solo un punto, que sería un arranque terrible. Pero no, primero porque a él lo respalda el trabajo que hizo, lo respalda la seriedad con que hace su trabajo y creo que él tiene crédito para superar todavía esta etapa. Si esa tendencia se mantiene ya el próximo año, ahí podrá ser quizá un escenario donde asomen críticas un poco fuertes, pero en este momento no, porque se lo ve trabajando con la dedicación que siempre ha tenido para con la selección. Ahora, hay un punto que habría que ver en el caso de Perú. En el caso de Perú hay un aspecto en el cual creo que a diferencia de cualquier otro seleccionado, es un seleccionado que depende del técnico. Esto puede parecer raro, porque normalmente los seleccionados tienen que depender de los jugadores o de alguna gran estrella que puedan tener. Pero en el Perú se depende mucho del técnico en este sentido. Gareca tiene un mérito inmenso porque ha logrado eh, juntar a chicos que no pertenecen a ningún equipo con gran trayectoria en el mundo, ninguno es estrella, nadie es figura, y con ese equipo modesto en recursos, modesto en banca,
ha logrado resultados. Y eso es porque se trata de una persona que sabe leer muy bien los partidos, que entiende muy bien las aptitudes de cada jugador y logra ensamblar un conjunto. Hasta ahí, ese es el Perú de Gareca, no es el Perú de ningún referente, ¿sí? El problema apareció anoche, porque insólitamente el que se equivocó anoche fue Ricardo Gareca. Entonces, ahí viene estas luces que se han prendido acá en Perú. Digamos, nosotros estábamos acostumbrados a que pudiesen equivocarse Cueva o Advíncula, que siempre se equivoca, o tal o cual jugador, pero no Gareca. Y el planteamiento de anoche fue un planteamiento de esperar a Chile, de refugiarse en el campo chileno, perdón, en el campo propio y esperar y cederle toda la iniciativa a Chile. Y uno miraba asombrado lo que pasaba en el campo, de que no hubiera la presión alta que se le hizo a Brasil, que no se fuera al ataque, cuando Gareca siempre ha dicho que él sale a ganar, ya sea de visita o de local. Ese planteamiento generó la derrota. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, también está dentro de las posibilidades humanas el Claro. equivocarse, pero es algo que no había ocurrido antes. Bueno, muy, muy interesante lo que estás contando y además sorprendente, ¿no? Porque efectivamente un equipo tan identificado con el entrenador, que el entrenador se equivoque, aunque sea algo humano y algo posible, es bastante llamativo y especialmente cuando se equivoca no en un cambio, no en algún, no sé, en algún punto del partido, sino que se equivoca en el planteo. Eso sí que es algo llamativo, especialmente en un técnico de experiencia, como es el caso de Gareca, ¿no? Ahora, te iba a preguntar también un poco ahí decías algo muy interesante, este es el Perú de Gareca, ¿no? ¿Cómo se lleva adelante esa dependencia tan grande de los jugadores hacia él? ¿No tiene eso ningún tipo de, digamos, de punto de distorsión o algo? Porque es muy difícil esa situación. Con muy pocos equipos tienen eso. Tal vez un poco, pero claro, son figuras de otro tenor, Uruguay con Tavares. Pero claro, son figuras de gran relieve, ¿no? Pero, ¿cómo se lleva eso? Porque me imagino que es bastante complicado mantener un ciclo largo dependiendo tanto del entrenador, que el entrenador sea la voz cantante por tanta distancia sobre los jugadores. A ver, creo que en principio eso se da porque el ascendiente de Gareca sobre estos jugadores es muy grande. En segundo lugar, porque se trata de jugadores que no son estrellas. Entonces, tienen un técnico que les enseña y que saca lo mejor de ellos. Y eso genera también ese tipo de respeto y de convivencia positiva. Y finalmente, porque muchos de ellos existen a partir de Gareca. Estaban en equipos. Cueva jugaba, era suplente de la Alianza. Trauco jugaba en un equipo del interior que nadie conocía. Entonces, han surgido y han logrado tener pases al exterior, a equipos de media tabla, pero juegan en el exterior, pero existen gracias a Ricardo Gareca. Pero en lo que tú planteas, empieza a asomar otra pregunta. Muchas veces los técnicos, cuando tienen un conjunto de jugadores que han logrado algo que parecía imposible como ir a un mundial, empiezan a caer en la tentación de la lealtad, en la tentación de que son mis jugadores, ¿cómo los cambio? Y creo que eso también está apareciendo en Perú. Espero que se pueda corregir porque Gareca es una persona muy inteligente, pero no se explica cómo Luis Advíncula puede seguir siendo titular en el seleccionado cuando en cada partido no solamente falla, sino que genera las derrotas. Y encima lo hace capitán. Y todo el mundo, uno no entiende cómo Advíncula puede ser capitán. Entonces, está esto, está la insistencia en algunos jugadores, o como anoche, Rui Díaz, que es un centro delantero que no da fuego, estuvo jugando hasta el minuto 60 y solo le dio 30 minutos a la Padula, que en 30 minutos
mostró que sí es un centro delantero que puede dar algunas cosas. En suma, perdona que me haya extendido, pero No, creo muy que el tema interesante. es Gareca tendrá que revisar su relación con los jugadores, más que los jugadores con él, y tratar de ser más frío. Ese Gareca que cuando empezó en Perú se limpió, por ejemplo, a las estrellas indisciplinadas y apostó por nuevos jugadores. Ahora quizá sea momento de dejar de lado las lealtades al jugador. Bueno, estás diciendo algo realmente trascendente, ¿no? Algo realmente trascendente porque acá se plantea ya una cuestión de cambio, tal vez de crisis por cambio, que puede llegar a venir probablemente después de esta fecha FIFA, es decir, probablemente ante un mal resultado otra vez contra Argentina. Es cierto también que no le ayudó mucho el calendario a Perú, ¿no? Porque ha tenido un inicio contra los rivales más duros. Si en los primeros 4 partidos te tocan Brasil y Argentina y en casa, claro, y no tenés puntos y afuera es más difícil, probablemente es un inicio que hay que tener en cuenta, pero también es cierto lo que estás planteando, ¿no? Es decir, una cantidad de jugadores que a lo mejor ya cumplieron su ciclo, o a lo mejor dejaste, nosotros en Argentina llamamos esto un poco dormirse en los laureles, ¿no? Es decir, cuando un jugador o cualquiera sea alcanza determinado objetivo y una vez que lo alcanza, siente que ha llegado, ¿no? Entonces, esto puede complicar, ¿no? No sé en ese caso la mentalidad, bueno, citas nombres a algunos jugadores muy concretos, ¿no? Ahora, también te iba a preguntar por otro lado, porque recién decías un ejemplo muy interesante, que era esto de que hasta Gareca había borrado a los indisciplinados. Esto pudo haber logrado de alguna manera a los jugadores que también en un partido en el que a lo mejor el entrenador se equivoca en un planteo, no se le puede decir en el entretiempo al entrenador, hay capacidad para decirle, mire Gareca o mira Ricardo, creo que te estás equivocando con este planteo. ¿Hay algún jugador con una voz cantante hoy para decirle algo así? ¿O es imposible? Es decir, en la Argentina pasa. Esto, ¿te acuerdas lo de Messi golpeando la mesa después de Bosnia en Brasil 2014 diciendo con 5 defensores no podemos jugar? ¿Existe en Perú alguien que pueda decir esto a Gareca o no? No, no, porque si tú ves, es un equipo que carece de liderazgo en el campo. Es un conjunto, pero no, el hecho mismo de que Advíncula sea capitán no tiene ningún sentido. Probablemente Advíncula ni siquiera entienda qué cosa es un sistema de juego y No. que intuitivamente se desempeña ahí, porque no sabe cerrar, se distrae, se desconcentra. No existe eso. En ese sentido, si se quiere, en el buen sentido de la palabra, hay un técnico que es paternal y que eso logró este éxito, porque unió los pequeños talentos de cada uno. Gareca con mucha sabiduría lo supo amalgamar y sacar un conjunto. Perú no es un equipo de individualidades, no tiene una individualidad desequilibrante. Lo que es un conjunto. Y en esa suma de obreros entregados y que ponen lo suyo, se lograron éxitos. Pero hoy día esa parte está fallando. Hay engranajes que no están funcionando. Esa es la realidad. Ahora, y llevando al terreno ya del partido de Lima contra Argentina, ¿cómo se ve este partido en Perú? ¿Cómo lo ve la prensa peruana dentro del contexto del fútbol? ¿Este partido contra Argentina se lo ve accesible, se lo ve muy, muy lejano, se ve la posibilidad de ganarle a Argentina? Porque el fútbol peruano siempre es complicado al fútbol argentino, tiene un estilo determinado que siempre nos ha complicado. De hecho, hemos sufrido como pocas veces contra Perú para ir a mundiales, ¿no? Yo recuerdo por lo menos 3. La del 85, que mucha gente no sabe, la gente más joven le cuento, Argentina estuvo a 10 minutos de quedarse afuera de México 86, que después ganó, porque Perú lo tenía 2-1 en el Monumental y hubo un empate que justamente convirtió Gareca en una corajeada de pasarela, o en el 2010 con Maradona, en la cancha de River, también Palermo Soblaro con un gol para mí con Buenos Aires, hizo un gol que le dio otra vez a Argentina las chances. Bueno, tuvimos varias situaciones así. Entonces, ¿cómo se ve ahora este partido contra Argentina? A ver, sin que suene un tanto irrespetuoso para los hermanos argentinos, se ve como una posibilidad el ganarle a la Argentina de hoy. Para esto hago un hincapié. Todo el mundo dice que a Perú le tocó el arranque más complicado con 4 equipos fuertes. Pero eso es por el nombre o por la camiseta. Sí, Porque si uno se fija, Perú debería haber ganado en Paraguay. Perú le podía haber ganado a Brasil.
El Brasil ha podido ganarle a Venezuela apenas por 1-0, ¿sí? Y anoche a ese Chile con 4 veteranos y con suplentes de aquellos veteranos de entonces, también se le pudo ganar. Entonces, cuando uno ve el partido de Argentina con Paraguay, entonces, si hablamos de lo que significa Argentina en la historia, uno siempre dice, no, Argentina tiene la posibilidad de ganar. Pero si vemos la realidad de la Argentina de hoy, ese equipo que jugó contra Paraguay es un equipo que se puede derrotar. Si a eso le sumamos que cada vez que este Perú de Gareca ha sabido jugar con ese toque que le dio, con ese sentido de juego que tuvo, y que hoy ya tiene un centro delantero que no tenía, ese partido es complicado para Argentina. Yo lo resumiría así: por el presente de Argentina, es un equipo al que se le puede derrotar. Por el presente de Perú, Perú es un equipo que se puede autoderrotar por errores propios. Yo veo así ese partido. Claro, claro, qué interesante. Y también me quedo pensando en algo importante, ¿no? Me hablabas de los errores propios, no sé si hablar de auto boicot porque ya es mucho, ya entramos en terreno psicológico, pero quiero entrar un poco en el terreno psicológico, Humberto, porque sí conocí al psicólogo que trabajó con Ricardo Gareca, que sé que no está más con él en el cuerpo técnico. Gareca cambió mucho los colaboradores que tenía, o algunos importantes que pudo haber incidido esto de los cambios, o no tanto, o porque los futbolísticos sí que se mantienen, ¿no? Pero ¿hubo algún cambio en la selección con respecto a los demás colaboradores? Porque a lo mejor incidió eso también, ¿no? Yo sí creo y comparto contigo plenamente eso. Creo que el gran error que cometió el comando técnico de Gareca es prescindir de Ricardo Márquez. Creo que el rol de Ricardo Márquez es un rol que siempre se va a tener que agradecer y que ahora lo estamos viendo, por una razón. Perú siempre tuvo debilidad mental. Perú, el fútbol se juega, y lo saben los grandes jugadores, el fútbol pasa el 90% por la cabeza y el 10% por los pies. Perú siempre era un equipo que perdía en los minutos finales, que no sabía remontar un resultado, que no sabía jugar de visita. ¿Qué hizo Ricardo Márquez? Trabajó la mentalidad, el gran éxito que tuvo el equipo que fue al Mundial, que clasificó después de 36 años, fue ese cambio de mentalidad que inculcó Ricardo Márquez, que en realidad era un psicólogo deportivo que respetaba tanto su profesión que, por ejemplo, para darle confianza a los jugadores, nunca dio una entrevista. Muy bien. De él se prescindió entre sombras, nunca se aclaró por qué. Y llegó mira la palabra, un coach ontológico, el señor Juan Comínguez, un exjugador de mediano nivel que llega a la selección, no sabemos cómo, nadie entiende hasta ahora, y que ha empezado a tener un rol, para mi punto de vista, negativo. Este señor es un militante de una posición política, traslada criterios políticos al interior de la selección, y estamos viendo que hay este tipo de inconvenientes. Entonces, creo que ahí ha habido un error. Perú necesitaba dos cosas, y esto ha sido de siempre: un muy buen técnico que pueda sacar de lo poco que hay provecho, y un buen psicólogo que entienda esa mentalidad que hay que inculcarle a un jugador que padece de esa debilidad. Se ha perdido una pata fuerte y ahí estamos viendo los resultados. Qué importante, ¿no? Que cada vez más importante ese factor. Y también te iba a preguntar por Gareca en este punto. Es decir, Gareca permitió este cambio. Creo que te referías a, perdón por la corrección, ¿no? Pero creo que te referías a Marcelo Márquez, ¿no? Marcelo Márquez, el psicólogo, ¿no? Creo que Marcelo Márquez. Marcelo Márquez, Marcelo Márquez. Pero me extraña que Gareca, con tanto tiempo de trabajo y teniendo un plafón entre los hinchas o seguidores del fútbol, haya permitido este cambio, ¿no? Es decir, que él haya aceptado la llegada de Comínguez y la salida de Márquez, ¿no? ¿Lo aceptó así nomás? ¿Él manifestó algo? ¿Se sabe algo de eso?
No se sabe, fue un momento de improviso en el instante en el que la selección tenía tal nivel de unanimidad que era un poco como el gobierno que tiene enorme popularidad y puede hacer lo que sea y nadie le pide cuentas, ¿no? Eso ocurrió, pero es algo que va a tener que aclararse, porque hay una diferencia inmensa, ni siquiera comparativa, entre Marcelo Márquez y Juan Comínguez. Entonces, ahí es un punto que se va a tener que ver. Anoche mismo, el equipo que sale a jugar contra Chile es un equipo que sale apagado, parece temeroso, con dudas. Eso ya el planteamiento de Gareca, pero la actitud en la cancha es Perú-Chile siempre genera mucha tensión por la rivalidad. Sí. Y el equipo que se vio anoche era apagado, pasivo, temeroso. Eso pasa por la cabeza. Entonces, ¿qué está ocurriendo en ese punto? Muy interesante, muy interesante. Y también, yendo a lo futbolístico, ¿cómo se ve al fútbol argentino en Perú? Y qué crees que va a pasar con Messi? ¿A Messi se le hará algún marcaje especial? Se lo va a tomar de qué manera? A este Messi de hoy, ¿no? Estamos hablando de un Messi noviembre de 2020, ¿no? Porque hay que aclarar, este no es el Messi de 2012 y de los 90 goles en la temporada, ¿no? Sí. No, Gareca nunca manda marca personal, pero yo diría algo que puede parecer provocativo. Al Messi de hoy en la selección argentina no hay que hacerle marca personal. ¿Por qué? Porque quienes colaboran a que Messi no juegue bien son sus propios compañeros. Entonces, ¿para qué vamos a marcarlo si de eso se van a encargar ya sea el técnico Scaloni o sus compañeros? ¿Por qué? Porque Argentina ha desaprovechado desde hace años el tener a un genio del fútbol y no armar un equipo en función de un genio. Y eso es algo, creo que es imperdonable para la Argentina. Entonces, Messi es un solitario que pone todo lo que puede. Lo cuestionan en la Argentina, pero él no es Superman. Es un genio, sí, pero en un juego que es asociado. Entonces, esa soledad de Messi simplemente uno la tiene que aprovechar un equipo jugando sin pensar en que Messi puede ser el que nos complique, salvo en las pelotas paradas, donde ese talento que tiene para el tiro libre puede desequilibrar. Sabes que a veces me da la sensación, no sé si te parece, pero el otro día contra Paraguay metió un tiro que no pegó en el travesaño, porque en realidad primero la toca el arquero Silva y después pega en el travesaño, ¿no? Pero me da la sensación de que Messi mismo en la selección argentina a veces patea los tiros libres hastiado. Es decir, el gran problema que hay es que el tiro libre para Argentina, en lugar de ser a los 5 minutos del primer tiempo, es a los 20 del segundo. Entonces, cuando Messi va a patear los tiros libres, ya está harto de que no tener un receptor, ya lleva más de una hora sin encontrar un jugador que lo acompañe. Entonces, cuando va a patear el tiro libre, ya está cansado, ya está harto de todo, ¿no? Entonces, no está enfocado de la misma manera que al principio del partido, donde a lo mejor hay alguna expectativa distinta, ¿no? Entonces, efectivamente, y me haces acordar algo del libro Messi, que es maravilloso el libro de Guillem Balaguer, cuando en un instante, bueno, Messi tuvo un problema con Ibrahimovic, el sueco Ibrahimovic en el Barcelona, entonces en un momento ya le dijo a Guardiola, ellos marcan con 3 centrales. Y Guardiola le dijo, no, son 2 centrales que tienen, no, te olvidaste de Ibra, ¿no? Que es el tercero. Tremendo, ¿no? Y esto me hace acordar lo que decías de Argentina, ¿no? La selección argentina que me encantó esa frase, lo limita más que no hace falta ni marca personal del rival, porque lo limita el propio equipo en el que Messi juega, ¿no? Claro, y hay algo que no se entiende. Los genios son genios porque tú has tocado un término importantísimo, hay un proceso mental de ellos que es distinto. Entonces, este chico tiene que estar cansado de que le pidan que sea el que soluciona todos los problemas y que no le den las herramientas para poder dar esa solución. Porque no solamente es hoy Scaloni, es toda la sucesión de técnicos que ha tenido Argentina y que no han querido armar un equipo alrededor de Messi. Y eso es una barbaridad. Entonces, yo creo
no miramos con miedo a Messi. Claro, puede surgir la genialidad de él, que estará, pero la Argentina de hoy es una Argentina floja, que creo que en los papeles la ven en Argentina como un gran equipo. Pero yo el otro día vi el partido con Paraguay y me ponía a pensar, jugadores como De Paul, ¿habría sido siquiera suplente en las selecciones argentinas de hace muy pocos años? No, no, yo Ni creo que siquiera no. lo habrían convocado. Es decir, el Pero problema, perdona, perdona, sí, continúa, Humberto. hablan de él como si fuera un gran talento. Leandro Paredes, ¿tiene siquiera una posibilidad de compararse con Mascherano? No, ninguna. Entonces, creo que les está faltando el decir, tenemos un equipo pequeño, un equipo sin las grandes figuras que creen, y organizar lo que Gareca hizo en Perú. De lo poco, tratar de sacar provecho. Ahora, la gran pregunta es si Scaloni es esa persona. Yo creo que no. No, lo que pasa es que aquí, bueno, Scaloni es lo que puede ser Humberto, porque Scaloni es básicamente el entrenador, y aquí eso sí que hay una autocrítica, o una crítica a la AFA, mejor dicho, que es la crítica de que nadie quiere venir, ningún técnico de prestigio internacional quiere venir por una cantidad de condiciones, y no precisamente las económicas, son las institucionales, estos cambios permanentes de reglas de juego, estos problemas con los calendarios, esta incoherencia de la AFA en cuanto a una línea de juego. No es casual, ¿no? Fíjate que nosotros tenemos en el fútbol local a Marcelo Gallardo, que con River ha ganado cantidad de títulos. Si uno toma en cuenta los últimos 5 años de River en la Copa Libertadores, 2 la ganó, una perdió una final faltando un minuto, otras 2 estuvo en semifinal y la otra en cuartos. Es decir, River los 5 años estuvo allí, con un trabajo rarísimo que un entrenador dure 5 años en Argentina o 6, y Gallardo tampoco quiere la selección. Ya no es que no quieran ir Pochettino, Simeone o Bielsa. Gallardo no quiere la selección y vive en Argentina. Es decir, que yo creo que Scaloni es el producto del problema institucional que tiene la selección argentina, entonces es lo que puede ser, que es tan poquito lo que puede ser. ¿No? Esto es lo que ocurre con la selección argentina. Pero tenés mucha razón en cuanto a que efectivamente estos jugadores, yo no quiero ni comparar, para aquellos que son más pequeños, más jóvenes, que están viendo este video, no, seguramente no van a poder, salvo que vean por YouTube algún video, pero por ejemplo, si pensamos en De Paul y pensamos en Miguel Brindisi, es como algo así como apaga y vámonos, ¿no? Pero esto es algo que las generaciones actuales son diferentes porque hasta hoy, fíjate, Humberto, que al 8 de hoy de Argentina se le pide que marque o que sea un volante mixto y ya no se imagina a nadie a De Paul metiendo goles. Brindisi es un jugador que metió más de 100 goles en su carrera y era un 8, es decir, hoy ya no se piensa un 8 con la función ofensiva cuando toda la vida lo fue, ¿no? Precisamente eso, ahí coincido contigo, Sergio. ¿Por qué? A esta Argentina es a la que Perú le puede ganar. Entonces, ese es el tema. No es Argentina, no es la historia de Argentina. Es a la Argentina de Paul, de Paredes, de Otamendi, que con los años lo rústico se le ha marcado más. Esa Argentina es la que no está dando pie. Y creo que Perú tiene la gran posibilidad de sumar 3 puntitos para por lo menos salir airoso de estas 2 primeras fechas con 4 puntos, ¿no? Y fíjate lo que estamos diciendo, que hoy día uno pueda decir, Argentina nos puede dar los puntos que nos faltan. Y tienen a Messi. Terrible. Parece una contradicción, ¿no? Parece que y una Claro, contradicción de decir que ahora estamos mejor porque ahora nos toca Argentina. Es decir, cuando justo se supone que va con el mejor jugador del mundo, ¿no? Entre comillas. Pero bueno, es lógico pensarlo así. Es lógico, es lógico. Ahora, sí. Humberto, yendo a otro terreno ya más del fútbol peruano, ¿cómo está el fútbol peruano en general? No tanto de la selección, sino ¿esta selección es algún reflejo del fútbol peruano local? O no, o es algo, o es una isla, es algo distinto. Es una isla en un naufragio. El fútbol peruano tiene una dirigencia
compuesta, y acá no estoy usando un calificativo, sino un concepto legal. Tiene una dirigencia corrupta, con denuncias fiscales, con procesos abiertos, y que se mantiene porque la FIFA y la Conmebol la quieren mantener. Esa dirigencia está destruyendo el fútbol nacional, un torneo de bajísima calidad, agravado mucho más por la pandemia, un torneo en el que la propia federación tiene 4 equipos, de los cuales es un sponsor escondido. Es un desastre. Dentro de eso existe una isla, que es la selección nacional. Gracias a que esa isla tiene un escudero, que es el director deportivo, Juan Carlos Oblitas, que él es el que cuida y protege ese territorio, y que además, por el éxito que se tuvo de ir al Mundial después de 36 años, ha permitido que sea una entidad que por sí sola puede reclamar y tener su lugar. Pero si a esa selección que está trabajando ahí no le van a dar lo que necesita, no le van a dar los recursos, se ha cancelado las elecciones sub-21, sub-17 y sub-15 por falta de dinero, que lo desvían para otro lado, ¿de dónde, por ejemplo, un técnico como Gareca, que tiene una virtud que yo se la admiro y se la respeto? Él mira a un jugador y sabe que detrás de ese jugador puede haber un buen jugador. O sea, tipos que uno ve y dice, este no sirve, Gareca los ve, no sé cómo, y los convierte en buenos jugadores. Pero si le vas a cerrar las divisiones menores, ¿cómo va a hacer crecer a estos jugadores? Es un desastre lo que hay aquí. Ahora, para ir finalizando, Humberto, parece increíble que con todo lo que estás comentando, que además doy fe, porque además sé de tus investigaciones y de tu preocupación para mejorar el fútbol peruano, especialmente lo institucional, parece increíble que Gareca haya logrado ir a un mundial, ser finalista de la Copa América y jugar en Maracaná la final contra Brasil hace apenas un año y medio. Es milagroso casi. Ese es el término que es más adecuado. La verdad, yo tengo, más allá de que se equivoque en algunas cosas puntuales, Ricardo Gareca es un ser humano, y yo creo que es uno de los entrenadores más talentosos que pueden existir. Porque una cosa es ser un buen entrenador con buenos jugadores, o incluso con jugadores de mediana capacidad, y otra cosa es hacer el milagro que hace Gareca de hacer funcionar a un equipo de jugadores muy sencillos, que tienen todo justito, pero los hace funcionar y sale subcampeón de la Copa América. Un entrenador al que Brasil lo golea en la primera etapa de ese mismo torneo, y que le juega la final. Entonces, ahí hay un gran talento, y eso sí es algo que nadie puede discutirle a Ricardo Gareca. Y fíjate, para volver un segundo a Argentina, Gareca es argentino. Gareca quería entrenar a la selección argentina. Si Gareca hace lo que hace con Perú, imagínate con Messi y 10 más. Habría sido otra cosa. Completamente, me parece una gran reflexión para terminar, Humberto, porque además Gareca efectivamente confirmó esta versión que hubo, que Gareca esperó una oferta de la selección argentina antes de dirigir a la selección peruana, bueno, y hasta que se cansó de esperar esta oferta, ¿no? Era coherente que Gareca hubiera dirigido a la selección argentina, porque tenía los méritos suficientes, fue un jugador de selección argentina, y los peruanos lo conocen bien porque fue el autor de aquel gol que dejó a Perú fuera de un mundial, justamente. Fue jugador de selección, todo el proceso previo a México 86, Gareca estuvo en la selección argentina. Es decir, que Sanqui conoce bien lo que es jugar en una selección, ¿no? Pero bueno, así es nuestra historia, y así es un poco el tema, las contradicciones propias de la selección argentina, y también esta situación extraña que vive la selección peruana, ¿no? Así que, bueno, Humberto, sí, dime, perdón. Sí, somos el reflejo de nuestros países en el fútbol. Es tal cual. Este, la,
quizá los grandes enemigos de las elecciones, tanto peruana como argentina, son los dirigentes. Y si esas elecciones no han llegado al lugar que debieran tener, es a causa de los dirigentes. Entonces, y más aún, uno repasa, y yo, la verdad, considero como un país que amo, he vivido en Argentina, y adoro a dos jugadores, Maradona y Messi. Si uno repasa, si hubieran tenido los dirigentes correctos, Argentina tendría la vitrina llena de títulos. Ese es uno de los grandes lamentos. Bueno, imagínate que tengo aquí una serie que hago en los videos de por qué Argentina solo ganó 2 mundiales, y hay gente que me dice, ¿cómo solo? ¿Qué soberbia? ¿Solo 2 mundiales? Sí, solo 2. Yo digo solo 2 mundiales porque Argentina debió tener ahora por lo menos 4. Es decir, yo siempre digo, por lo menos a la altura de Italia, Alemania y Brasil. Es decir, Brasil tiene 5, pero por lo menos 4, ¿no? Claro, pero sin duda, por Dios, Maradona y Messi, ¿de qué estamos hablando? Claro. Exactamente, exactamente. Y bueno, fíjate, estamos con 2, igual que Francia, que me parece que sí, que es un país futbolero de un fútbol muy fino, muy lindo, pero que no tiene los 100 años de historia argentina de fútbol. Es decir, yo creo que no es No, comparable. Sí, que admiro a muchos futbolistas franceses, pero me parece que es otra cuestión, es otro escalón, me parece, ¿no? Pese a que juega pero muy a ver, bien. Francia sin inmigrantes no sería campeón ni una sola vez. O sea, Exacto, sí, 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 efectivamente, efectivamente. Además, ha tenido, bueno, ya en el 98 se decía aquello de blanc, noir, vert, ¿no? O sea, blanco, negro, árabe, ¿no? Es decir, logró Aimé Jacquet aquella conjunción, ¿no? Para salir campeón con distintas, claro. ¿no? Entonces, efectivamente es así, es así. Pero bueno, es lo que nos toca, Humberto, querido. Así que yo te agradezco muchísimo. Además, sé que no es habitual que des entrevistas de este tipo, así que me siento muy, muy agradecido por tu participación, que además es un lujo para mi canal, ¿eh? Así que muchísimas gracias por participar. Veremos qué pasa el partido entre Perú y Argentina, y estamos siempre en comunicación. Muy agradecido, y después, bueno, vamos a poner aquí también abajo algunos datos para aquellos que te quieran seguir, también para que sepan cómo leerte o de tus libros, etcétera. Así que un abrazo muy grande. Norte.p. Sí. No, a ti, Sergio, muchas gracias. Tú sabes que dejando de lado la amistad que es enorme, tu talento y tu capacidad y conocimiento del fútbol ha sido siempre para mí muy valiosa. El surgimiento de nuestra amistad se debe precisamente al enorme agrado que tuve cuando leí el libro tuyo sobre Maradona. Así que de ahí, con el mayor de los gustos, y te dejo un enorme abrazo. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por todo, Humberto. Y a ustedes, bueno, les pido, después de ver este video, más que nunca, vieron el nivel de periodista que Humberto Jara, altísimo, altísimo nivel. Les pido que se suscriban, que pongan me gusta abajo, y también que compartan estos videos, porque siempre nos va a ayudar mucho. Hasta la próxima.